justo. ¿Quién más? Ya llevamos 7 atributos no, 6 atributos hasta ahora. Porque la primera fue introducción. Entonces llevamos 7 atributos. ¿O son 8? Bueno. ¿Cuál de todos ellos les ha impactado más, hermano, hasta ahora? La supremacía. ¿A quién? ¿Alguno de ustedes alguno de estos que hemos visto hasta ahorita, hay alguno que les haya impactado? Dios es eterno, desde la semana pasada. A mí se me hace que fue el que te acordaste. El último que... No es cierto, no es cierto. Sí. ¿Se movió o qué? No, sí, pero creo que se movió, ¿no? Está en PowerPoint. Y a poco, bueno. Si se ve alterado ahí, no. Bueno, vamos a ver el siguiente, pero vamos primeramente a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana que nos invitas a reunirnos a tu pueblo, Señor, a escuchar tu palabra y a conocerte más a ti. Ayúdanos para que a través de estos estudios, a través de esta serie, Señor, podamos tener una ventana abierta hacia la excelencia, hacia la grandeza de tu majestad, que podamos mirar, Señor, y ver desde nuestros ángulos, Señor, desde nosotros, de cómo somos nosotros, Señor, de nuestra capacidad y desde donde tú nos pones, Señor, poder mirar cada vez más ampliamente tus virtudes, Señor. Gracias te damos y te pedimos que todo lo que aquí aprendemos y todo lo que estudiamos, Señor, sea de provecho, sea de ánimo, sea de una exhortación para hacer cambios y ajustes a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, quiero invitarles a que al rato, a la hora de la reunión general, si tú viste a alguien que no llegó temprano, o está allá adentro, o llegó tarde, o no vino, entonces anímalo a venir. Si te han servido mucho estos atributos, conocer los atributos de Dios, invita a tus hermanos a que vengan y se lleguen temprano, ¿sale? Porque ¿saben qué? Vamos a empezar a ver algunos atributos que tienen que ir cambiando nuestra forma de vivir. Y creo que este es uno de ellos, ¿sí? Hoy vamos a ver acerca de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, ¿sí? Eso viene de la palabra omnis, que significa todo, y ciencia o scientia, donde viene la palabra conocimiento o ciencia. Así que lo que se entiende de esta palabra compuesta es que Dios tiene todo conocimiento, Él sabe todo. La Real Academia Española lo define como el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Y esa es la realidad de uno de los atributos de Dios. Él es omnisciente, Él conoce todo lo real y lo posible. ¿Sí? Arthur W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, dice: Él conoce todo lo real y todo lo posible, todos los eventos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser en el cielo y en la tierra y en el infierno. En todo lugar, de todo el universo, de todo el vasto universo. Pero para que el hombre lo entienda, debemos creer y asumir que esta es de este atributo es una doctrina real y verdadera, tangible para el conocimiento del hombre. Saber que Dios lo sabe absolutamente todo, nada le es oculto a Él. Está completamente familiarizado con todo lo que ahora está ocurriendo en todo el universo, de cada persona y de cada criatura consciente. Él está consciente de cada evento. Y no solamente de eso, de cada detalle, de cada más mínimo detalle, de lo pequeño y de lo grande que está pasando ahora mismo. Y si Él sabe absolutamente todo lo que está pasando ahora mismo, también lo sabe de lo que ha pasado y de lo que vendrá. ¿Sí? Se calcula, hermanos, para que tengamos una idea, que hasta la fecha, en la historia de la humanidad, han existido alrededor de 40 billones
billones de personas. ¿Se imaginan? Hasta ahora se ha podido hacer un cálculo, se ha contabilizado que hasta el momento han existido unas 40 billones de personas en la humanidad hasta prácticamente ahora, ¿sí? Y Dios sabe cada detalle de la vida de cada una de esas personas que ha existido en el mundo. Todo, hermanos. Pensamientos, acciones, movimientos, etcétera. Todo Dios lo sabe. No hay nada que Dios no lo sepa. Y aún de nosotros que todavía no ha pasado ciertas cosas, el Señor ya lo sabe. No solamente de ti, de mí, de los que estamos aquí escuchando este mensaje, sino de cada una de las personas que están caminando ahora allá afuera en la calle. Ahora mismo todo lo que están haciendo está frente a los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Eso es impresionante o no? ¿Pueden imaginar la insondable omnisciencia de un Dios que toma en cuenta cada palabra de cada persona en el mundo y a lo largo de la historia pasada, presente y futura? ¿Se lo pueden imaginar, ¿no? Si nosotros mismos, de nuestros propios seres queridos, yo pensando en mis propios hijos, yo no me acuerdo ni la fecha de su cumpleaños. Se me olvida la fecha de mi aniversario. ¿Se imaginan? Yo quiero que entiendan lo que está pasando aquí, hermanos. ¿Sí? Dice Isaías 46, 9 al 10. Acuérdense de las cosas pasadas acuérdense de las cosas pasadas desde la antigüedad. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sí, deben de entender que la omnisciencia de Dios no solamente es información. No es que Dios es un servidor tan grande que le entra toda la información del mundo de toda la historia, desde el principio hasta fin, y todo lo que sucederá todavía. No es solamente un cúmulo de información, ¿sí? La razón por la que Dios lo sabe es porque, como ya vimos, Él es soberano. Y por tanto, todo lo que va a pasar, Él mismo lo ha establecido. Por eso lo sabe. Entonces, no es simplemente que Dios sepa como si fuera un vidente que conoce lo que va a pasar en adelante, pero que es algo que está a expensas de lo que va a suceder, o sea, de lo que el hombre quiere hacer. No, va a suceder y lo sabe Dios porque Él ha establecido que así va a suceder, ¿sí? Entonces, por eso es importante que viéramos otros atributos antes de estos, porque esto nos ayuda ya a asimilar ideas sin tener que hacer una explicación de cada concepto. Pero esta es la verdad, hermano. O sea, Dios tiene conocimiento aún de lo que es posible, hermano. Nada más para que se hagan una idea. Por ejemplo, cuando Jesús reprende a las ciudades de Corazín y de Betsaida, ¿sí? Y Él les dice lo siguiente, en Mateo capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Se imaginan esto, hermano? Dios está diciendo que si Dios hubiera hecho milagros en Sodoma y en Gomorra, en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido en ceniza y silicio. Ahora, eso era una posibilidad, sí, pero no fue la voluntad de Dios que fuera así. El juicio sobre Sodoma y Gomorra cayó, pero si Él hubiera hecho milagros, Él dice, estas personas se hubieran arrepentido. Y no por el hecho de exponer milagros delante de ellos, sino porque Dios habría querido que ellos se arrepintieran a la muestra de sus milagros. Porque aquí estaba sucediendo exactamente lo mismo. Él estaba haciendo milagros en estas ciudades y estas ciudades no lo estaban recibiendo. No estaban aceptando su testimonio. Y por eso Él les dice, de cierto digo que el profeta no es bien recibido en su propia tierra. Y por eso es que no hizo muchos milagros allí, dice. Pero la razón es que esto no sucedió. Pero Dios en su mente dice, si esto hubiera sucedido, yo hubiera hecho que estos se hubieran arrepentido. Y ustedes van a ser condenados, su condenación va a ser mayor que la de ellos, ¿sí? Entonces, esa es la omnisciencia de Dios. Y vamos a ver un texto que creo que este salmo nos va a ir acompañando en los siguientes atributos, pero vamos a comenzar con esta parte que creo que habla de la omnisciencia de Dios con tanta claridad y de manera muy práctica. Así que acompáñame ahí al Salmo 139. Salmo 139, del versículo 1 al 6, dice lo siguiente:
al músico principal, Salmo de David. Hay quienes no están seguros si fue David quien lo escribió, pero yo me baso en lo que al menos con la mayoría conocemos. Se cree que David, y yo creo que sí, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Dice, oh Jehová, gracias. Noten ahí, voy a darle un poquito de énfasis. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Se imaginan, no? Es evidente que Dios tiene un amplio conocimiento de nosotros, y el salmista David quería mostrar a través de este salmo la importancia de saber que Dios conoce absolutamente todo acerca de nosotros. ¿Sí? Miren bien cómo dice ahí, tú me has examinado y has conocido. Si alguien sabe bien cómo somos, cómo nos comportamos, de qué estamos hechos y cómo deberíamos de funcionar, fue precisamente nuestro Creador. Y dice allí la palabra que Él nos ha examinado, es decir, Él como un taladro se ha metido hasta el fondo, ¿sí? Es decir, que cuando el salmista dice que esto, Él da a entender que el conocimiento de Dios tiene de nosotros no es superficial, no es lo que nosotros pensamos. El conocimiento que Dios tiene de nosotros es tan profundo, hermanos, de tal manera que continúa diciendo allí, tú has conocido. Fíjense, ahí va a ser una lista de cosas que Él conoce de mí. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Todo mi movimiento, todo lo que yo he hecho todos los días, ¿sí? Desde la hora que me levanto, cómo me baño, qué hago mientras voy al baño, qué hago mientras estoy viendo el celular. Todo eso, Él lo sabe, Él está consciente de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, todo movimiento el Señor lo sabe. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has conocido desde lejos mis pensamientos. O sea, no solamente es lo que yo he hecho, sino lo que estoy pensando mientras voy caminando, lo que estoy pensando mientras estoy hablando con mi compañero, con mi pareja, lo que estoy pensando mientras me están dando una clase. Todo eso Dios es consciente y Él lo sabe absolutamente todo. Dice también, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora, ahí no solamente se refiere a mis movimientos, a todo lo que yo he hecho, sino las intenciones de mi corazón. Dios sabe todo lo que he pensado, pero no solamente eso, también conoce todo lo que he maquinado en mi mente. ¿Sí? Hay cosas que hacemos como de rutina, pero hay cosas que tú y yo sabemos que dedicamos tiempo antes de hacerlo en pensarlo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo porque esto puede ser una ilustración. Ustedes se dieron cuenta del video que salió de un hombre persiguiendo a una muchacha y que le dio una mordida en el glúteo. ¿Sí? Este hombre lo hizo con toda seguridad pensando que nadie lo veía. Pero nosotros solamente vimos la acción de cómo es que la persigue. Dice que se baja de su coche, la persigue y mientras ella estaba abriendo su casa, le da la mordida y se huye, regresa corriendo. Nosotros solo vimos eso. Dios no solamente vio eso, vio sus pensamientos, porque antes de que él hiciera esto, este hombre quizás miró a esta mujer en la calle, empezó a pensar lo que él quería y empezó a maquinar lo que iba a hacer, de tal manera que lo hizo. Eso nosotros no lo vimos en el video, hermanos. ¿Saben quién lo dio? Dios. Es un ejemplo de algo. Dios está al tanto de cada uno de nuestros pensamientos y de la forma en que maquinamos ciertas cosas. Aun cuando nosotros hacemos cosas que parecen piadosas, el Señor conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él sabe por qué lo hicimos, aunque parezca piadoso. ¿Sí? Hasta ahí estamos sorprendidos, hermano. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A veces nosotros tomamos caminos que pensamos que son caminos derechos, pero solamente en el futuro nosotros podríamos saber qué pasó. Si ustedes me preguntan qué estaba yo haciendo hace
20 años, probablemente estaba blasfemando el nombre de Dios. Y si a mí me hubieran dicho que Dios sabía con todo eso que me iba a mandar a servir, yo no lo creería, ¿sí? Porque aún no está ni siquiera la palabra en mi lengua y el Señor ya la sabía, ya la conocía. ¿Saben por qué? Porque Él ya ha determinado qué es lo que va a pasar. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? ¿Sí? Entonces, el Salmo 139 del 1 al 6 nos habla acerca de la omnisciencia de Dios, el conocimiento completo. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, pensaron que Dios no se daría cuenta de su pecado. ¿Sí o no? Pero Dios les dice y les llama a cuentas. Y entonces oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová como si pudieran hacerlo. Se escondieron. Pero Dios sabía exactamente. En la plática, la conversación que tuvo Eva con Satanás, la escuchó todo Dios. Cuando Caín mató a su hermano Abel, pensó que nadie sería testigo de su crimen. Cuando Caín le dice a Abel, vente, vamos al campo, ¿sí? Nosotros solo sabemos que lo mató, pero él lo maquinó, lo pensó, lo llevó a cabo, ¿no? Todo eso lo vio Dios. Y Caín pensó que nadie fue testigo de la muerte de Abel. Solo Dios, hermano. Solo Dios. Génesis 4, del 9 al 10 dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No hay manera de que cada crimen sea oculto delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Cuando Sara se rió de la promesa de Dios, ella nunca imaginó que a pesar de que estaba sola en su tienda, podía alguien conocer sus pensamientos. Porque si ustedes se dan cuenta, dice que cuando escuchó que la promesa de que ella iba a dar a luz un hijo, ella se ríe y ella dice, ¿cómo va a pasar esto, no? ¿Encontraré todavía deleite en mi esposo que ya está viejo? Dice, y se ríe. Entonces Dios le dice a Abraham, ¿por qué se rió tu mujer? Y noten, ahí dice, porque uno dice, pues es que aquí está cerca, lo escuchó. No, si se dan cuenta el texto dice, ¿por qué se rió Sara? En el Génesis capítulo 18, versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, es decir, se rió desde adentro. No, ella no hizo una carcajada, ella adentro se rió, como tú y yo sabemos cómo sucede eso, ¿no? O sea, no lo expresamos, pero dentro de nosotros nos reímos. Y entonces cuando Dios le dice, ¿por qué se rió Sara, no? Dios sabe aún los pensamientos, ¿no? Cuando Acán tomó de la anatema de Jericó, pensó que un buen escondite sería suficiente para ocultar su pecado. Sí, y ciertamente nadie se dio, ni su propia familia, ni su familia sabía que había guardado ese tesoro, ese lingote de oro, ¿sí? No lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Josué 7:21 dice, pues vi entre los despojos, le preguntan a Acán qué había hecho, y entonces él responde, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, dice, y un lingote de oro, y lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ella. ¿Sí? Probablemente ese mismo momento Moisés y todo el pueblo se enteraron de lo que había hecho, pero Dios estaba al tanto de todo, porque Dios le hace ver a Moisés, la razón por la que está perdiendo el pueblo de Israel contra los enemigos es porque a alguien tomó del anatema, alguien está pecando contra mí, y la ira de Dios se encendió contra todo Israel. ¿Sí? Cuando el rey David tomó a Betsabé, pensó que cada detalle de sus planes y maquinaciones quedarían en secreto, ¿sí o no? Cuando los reyes tenían que ir a la guerra, cuando todos los soldados estaban fuera, dice que David estaba en la terraza de su reino y desde allí, como un ocioso, vio a la mujer de Urías. Y ahí empezó a pensar y a maquinar. Mandó a preguntar primero quién es esa mujer, le dijeron, y después la mandó a traer. Y después la sedujo y la tomó, ¿sí?
Y cuando ya vio que estaba embarazada, ¿qué empezó a maquinar? La manera de que se creyera que ese era hijo de Urías, ¿sí o no? Y entonces manda a traer Urías y dice, ve y acuéstate con tu mujer. ¿Por qué? Porque quería ocultar su pecado. Como no funcionó, entonces ¿qué hizo? Me empezó a maquinar y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo a matar. Póngalo al frente de la línea de batalla para que sea el primero en morir. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Segunda de Samuel 12:9. Porque le dice el profeta a Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Se dan cuenta, hermano? Todo lo que hacemos está delante de sus ojos. ¿Sí? No solamente lo bueno, sino también lo malo. ¿Por qué? Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él era culpable. Y Dios sabía cada detalle de sus maquinaciones y de sus pensamientos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo, hermanos? Ok. En contraste, hermanos, en contraste con Dios, el hombre no es capaz de saberlo todo. Dios no lo sabe todo. Vemos Romanos 11, 33 al 35, ¿sí? Entonces, vemos ahí un contraste. Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y en contraste a Dios, el hombre no es capaz de saberlo todo. No puede ni siquiera entender el vasto universo de un solo tema, mucho menos el inescrutable universo de la mente de Dios. ¿Sí? Hay un hombre que dijo, para poner un ejemplo, es que si un hombre comenzara a leer los libros de la Biblioteca Británica el día que nació y los leyera todos los días hasta los 70 años, sin salir a comer, sin ir al baño, sin dormir, y lo único que hiciera sería leer y leer por 70 años, no le alcanzarían esos 70 años para leer una pequeña porción de todos los libros que contiene la Biblioteca Británica. Así es el tema. El problema del hombre es que no tendría ni la capacidad de almacenar la información. Y si aunque leyera todos esos libros, no tendría la capacidad de entender todo lo que está leyendo, ni siquiera de retenerlo, ni de memorizarlo. El hombre es incapaz de tener todo el conocimiento. La criatura, por ser criatura, no tiene la capacidad de saberlo todo. Pero ¿saben qué? El hombre se empeña en creer que es sabio en su propia opinión. A pesar de que el hombre no tiene esa capacidad, y aún hubiera el hombre más inteligente del mundo, hombres superdotados con un IQ muy elevado, aún ellos no tienen la capacidad de saberlo todo, ¿no? Y es un acto de arrogancia que aún a pesar de ser muy listos o muy inteligentes, no puedan entender o no podamos entender que no lo sabemos todo. Y ¿saben qué? Aún con todo eso estamos dispuestos a decir que Dios no existe. Eso es terrible, ¿no? Eso no es más que una arrogancia intelectual. No hay humildad en nada de esto, hermano. ¿Sí? Dice la palabra, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, o el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién ha podido hacer esto? No hay nadie que lo pueda hacer. Y aún así hay gente que dice, Dios no existe. Gente que puede decir, soy ateo. No puedo creer que esto lo haya creado un ser supremo. No lo puedo creer. Pero eso es arrogancia, ¿no? Una falta de humildad, el no poder reconocer por este hecho, hermanos, que no lo sabemos todo. Es tan simple, mire, el argumento es muy simple. Yo puedo decir que quizás no tengo la información necesaria para determinar algo. Podría ser humilde y decir eso, ¿sí? Pero no puedo, hermano. Tú no puedes, porque miren, para poder decir que Dios no existe, o pedir una prueba de que Dios existe o que no existe, tendrías que estar en todos los lugares al mismo tiempo de todo el universo para poder decir, ya busqué en cada rincón del mundo, de esta tierra y de todo el universo y me doy cuenta que no estaba Dios. El hombre lo puede hacer. Y en su conocimiento cree que lo pueden hacer. No puede. No es arrogancia decir que Dios no existe. ¿Es un problema intelectual? No, hermano, es un problema moral. Porque él sabe que no sabe nada. Y aún así está dispuesto a decir, yo sé que Dios no existe. Eso está terrible, ¿no?
Ese es el hombre, hermanos. Miren lo que dice Isaac Newton, un hombre inteligente, ¿no? ¿Sí? Dice Isaac Newton. Dice, me recuerdo o me veo como si fuera un niño, dice él, pequeño caminando por la playa juntando caracoles. El niño tiene un puñado de caracoles en su manita, pero alrededor de él hay una vasta playa que se extiende en todas direcciones, tan lejos hasta donde se alcanza a mirar su mirada. Todo lo que sé es simplemente un puñado de caracoles. Todo lo que sé es simplemente un puñado de caracoles. Pero el vasto universo de Dios está lleno de conocimiento que yo no poseo. ¿Sí? Un hombre tan inteligente como están reconociendo, si algo sé, es un puñado de caracoles. A la vista de todo el universo de información que Dios posee y yo no lo tengo. ¿Sí? El hombre cree saber a dónde se dirige, el hombre cree saber cómo llegar al cielo, y el hombre cree que sabe lo suficiente para decir que no hay Dios, pero eso es un problema moral, un problema de su corazón. Como dice Romanos 1:20, 22, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se dan cuenta, no? El hombre no tiene la capacidad de saberlo todo, y eso no está mal, hermanos. No está mal. Pues no necesita saberlo todo. No puede, pero no está mal. No necesita. Repite conmigo, no necesito saberlo todo. No necesito saberlo todo. No solo porque, ay, ¿tú quién eres para decirme que? No, te lo estoy diciendo porque no podemos. No necesitas saberlo todo. De hecho, el hombre no es capaz ni siquiera de saber y entender todo lo que Dios sí ha querido revelarnos. ¿Se imaginan? No hay hombre que pueda comprender al 100% la Biblia, hermano. ¿Sí? Entonces, Dios lo sabe, Dios lo entiende. No necesitamos saberlo todo. Pero sí hay cosas que necesitamos saber y básicamente están en la revelación de Dios. ¿Sí? Pero aún así, lo que Dios ha revelado en su creación y en su palabra nos es suficiente para conocerlo y entenderlo. Es lo que está diciendo Pablo, porque todas las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde las cosas hechas, ¿sí? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, yo no necesito tener un problema de argumentos en mi mente, en mi corazón. Es tan claro que la creación mismo dice Dios existe, ¿sí o no? Y ese conocimiento es suficiente para entenderlo, ¿sí? Probablemente ahí todavía no me dice cómo llego al cielo, pero para eso tenemos la revelación de su palabra. Si yo quiero saber cómo llegar al cielo, tengo su palabra para poder yo llegar hacia allá. Así que yo no tengo excusa. El problema del hombre es que no responde correctamente a ese conocimiento. No es falta de conocimiento, es que el hombre no sabe responder correctamente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice allí? Pues habiendo conocido a Dios, ¿sí? Así que la misma palabra está asumiendo que todo hombre sabe que Dios existe. Ese conocimiento lo tiene clarísimo. Está rechazando esa idea, pero todo ser humano sabe, porque aquí dice que habiendo conocido a Dios, ¿sí? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La respuesta natural al conocimiento evidente de que hay un Dios debe ser glorificarlo, debe ser alabanza y gratitud. Pero en lugar de eso, ¿qué sucede? ¿Cómo respondemos? Con necedad, nos volvemos necios, ¿sí? Por eso dice, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué se hicieron necios? Porque lo que ya sabían era tan simple, tan claro, que se dedicaron a decir que no existía Dios a pesar de que todo lo dices. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ahí está el problema del hombre. Frente al conocimiento de Dios, es que Él no tiene todo el conocimiento. Y les voy a decir este ejemplo, a lo mejor no sea buen ejemplo, pero es como tener una memoria.
O cuando te mandan a hacer, te mandaban a hacer un mandado. A mí me mandaban a hacer un mandado y yo pensaba que podía recordar todo, cada una de las cosas que me pidió mamá para ir a... Cuando regresaba volvía a preguntar qué cosa es lo que me había dicho. Entonces, ¿qué me decía mamá? Anótalo en un papelito, porque no tengo la capacidad de recordarlo. Entonces ese papelito, hermanos, era muy importante, ¿sí o no? O sea, no necesito conocer todo, pero si tengo a alguien que sí lo conoce todo, ¿a poco no es mejor? ¿Sí? Entonces, de eso se trata, hermano. El hombre, por su condición, no responde correctamente a las excelencias, a las virtudes de las perfecciones de Dios. Y la omnisciencia, hermano, no escapa de ello. ¿Pero por qué? Porque esta perfección divina no es apreciada incluso por cristianos. Yo creo que es porque el solo hecho de pensarlo, ¿sí?, nos llena de inquietud. ¿A poco no, mientras leíamos el Salmo 139, los primeros versículos, no te inquietaba? ¿Sí? Miren lo que dice Arthur W. Pink en su libro Los atributos de Dios. Los malvados odian naturalmente esta perfección divina, es decir, la omnisciencia de Dios, tanto como están naturalmente obligados a reconocerla. Desean que no haya un testigo de sus pecados, ni un escudriñador de sus corazones, ni un juez de sus obras. Por esas razones, hermano. ¿Sí lo están entendiendo, hermano? Miren, aunque Dios es invisible, nosotros no somos invisibles para Él. Él sabe todos nuestros movimientos. Ni la oscuridad de la noche, ni las cortinas más cerradas, ni la mazmorra más profunda pueden ocultar a los pecadores de los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles del jardín del Edén no pudieron ocultar a Adán y Eva. Y ningún ojo humano vio a Caín asesinar a su hermano, pero el Creador fue testigo de su crimen. Eso dice Arthur W. Pink. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Sí me están siguiendo? Yo quiero que piensen, hermanos, esto. Nosotros podríamos ser exhibidos por Dios, si Él quisiera. Y en algunos casos lo hace, ¿eh? Este hombre que ponía el ejemplo, o sea, él pensó que nadie lo había visto. Y bien podría haberse ido sin que nadie supiera qué es lo que hizo. Si no hubiera habido cámaras, a lo mejor nadie lo hubiera descubierto. Esta mujer estaba de espaldas, nunca supo quién fue su agresor. ¿Sí? Pero Dios sacó a la luz lo que estaba en oculto. Lo que para él era oculto, salió a la luz. Pregunta, ¿fue avergonzado este hombre, sí o no? ¿Fue exhibido este hombre? Sí. Miren lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Se dan cuenta, hermano? Acán robó un lingote de oro y lo escondió cuidadosamente en la tierra. ¿Pero qué hizo Dios? Lo sacó a la luz. David se esforzó mucho por ocultar su maldad, pero el Dios que todo lo ve mandó al profeta Natán para decirle, tú eres ese hombre. ¿Sí? Y miren lo que le dice en 2 Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que hacemos en lo oculto, en lo más íntimo de nuestros pensamientos, Dios lo puede sacar a la luz. Puede ser exhibido, hermanos. ¿Sí? Ustedes han visto, alguna vez vieron, yo me acuerdo de Big Brother, pero creo que ahorita es lo de la casa de los famosos, ¿no? ¿Saben qué es eso, ah? Es un lugar donde meten un grupo de personas y cámaras por todos lados están viendo todo lo que hacen, todos sus movimientos. Y hay micrófonos que están grabando cada palabra que ellos dicen. ¿Sí? Y eso es 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Pero Dios ve más allá de eso, hermanos. Delante de Dios no solo están siendo expuestas nuestras obras, nuestras palabras,
también nuestras intenciones y los más perversos pensamientos, hermanos, están delante de los ojos de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? ¿Qué harías, hermano, si ahorita mismo en la pantalla que estás viendo ahí arriba se pusieran todos tus pensamientos, lo que te imaginaste de manera ilustrativa allí, ¿sí? Y todos nosotros lo viéramos, tu familia, tus amigos, tu esposa, tu esposo, vieran lo que estabas viendo hoy en el celular, que vieran lo que estabas pensando mientras caminabas en la calle, allí en una imagen vívida, hermanos. ¿Se imagina? ¿Que fuéramos expuestos de esa forma? ¿Cómo se te dirías, hermano? ¿Sentirías orgullo o sentirías vergüenza? O sea, seríamos avergonzados, hermano. Entonces quiero que se imaginen esto, hermanos, porque esto es impresionante, ¿eh? O sea, Dios sabe todo lo que hemos pensado, hermanos, todo lo que hemos hecho. Todos los pensamientos de nuestro corazón, los más perversos, están delante de Dios. Y aún así, ese Dios que conoce lo malo y perverso que somos cada uno de nosotros, Él viene y nos salva. ¿Te imaginas? Pero para ponerte más en contexto, imagínate que tu esposa o tu esposo supiera lo que estás pensando de aquel hombre, compañero de trabajo, o aquella mujer, compañera de trabajo. Mínimo una cachetada recibes, ¿sí? O sea, quiero que entiendas cómo crees que respondería esta persona si supiera un momento lo que estás pensando. Probablemente buscaría el divorcio, ¿no? Dios sabe todo, hermano, tus movimientos, lo que has hecho a la luz del día y lo que has hecho en las tinieblas. Y no solamente eso, lo que pensaste antes de hacerlo y la forma en la que maquinaste cómo ibas a hacerlo, ¿no? Y todo ese pecado, como vimos la semana pasada, no es un pecado solamente contra tu esposa, tu esposo, contra tu familia o quien sea. Es primeramente un pecado contra un Dios eterno que lo sabe todo. Estamos ya en contexto, hermano. ¿Te imaginas si fuéramos exhibidos por Dios? Sin embargo, a veces vivimos como si esto no fuera real, como si Dios no estuviera consciente de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y eso es lo que está escribiendo el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo, hermano. Miren, hermanos, Dios no necesita un jurado para determinar si somos culpables o no. Dios no necesita de hacer o armar un juicio para exponer nuestros pecados, porque ¿sabes qué? El mismo que me va a juzgar fue testigo de mi crimen. ¿Te das cuenta? Y aquí es donde viene lo más bonito de este salmo. Piensa esto, hermanos. Dios podría perseguirte por todo lo que sabe de ti. Dios podría hacerlo, ¿eh? Si tú supieras lo que está haciendo tu marido, tu esposa, en sus pensamientos, probablemente tú lo perseguirías. Dios sabe absolutamente todo y aún así no te está persiguiendo, hermano. Y en lugar de eso, como dice el salmista, dice, te rodea y pone su mano sobre ti. ¿Te das cuenta? El salmista acaba de decir, tú sabes absolutamente todo, mi sentarme, mi levantarme, todos mis movimientos tú lo sabes, aún mis pensamientos de lejos tú lo sabes. Yo todavía no he dicho la palabra en mi lengua y tú ya sabes todo. Y aún con todo esto que Dios sabe de ti, Él dice la palabra allí, que Él te rodea y pone su mano sobre ti. ¿Te imaginas? Y cuando dice la palabra que te rodea es como cuando una ciudad es sitiada, no hay manera que escapes. ¿Sí? No hay maneras. En ese momento Dios podría acabar contigo, pero ¿sabes qué es lo que hace? Pone su mano sobre ti. No te condena, no te juzga, tiene misericordia de ti. Dios podría habernos exhibido a nosotros, pero en lugar de eso, ¿sabe qué hizo? Exhibió a Jesús en la cruz. El que nosotros debíamos haber sufrido la vergüenza de la cruz, hermano. Pero ¿saben quién fue exhibido por nosotros por la vergüenza de nuestros pecados? Cristo en la cruz. Y eso Dios lo planeó. Es lo que hemos visto en Hechos capítulo 2, versículo 22 hasta el 23. Dice ahí que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabía exactamente todos nuestros pecados. Así que yo quiero que piensen que cuando Jesús estaba en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, no era solamente por aquellos pecados que cometimos de manera fragante, sino por aquellos pecados que todavía teníamos en la mente y no los llevamos a cabo. Los que se generaron en el corazón, por eso también Cristo murió en la cruz. Porque Dios sabía exactamente todas tus maquinaciones y todos tus pensamientos. Cristo fue a la cruz por cada uno de esos pensamientos perversos que había en tu corazón. Y en los míos también. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Nosotros debíamos ser exhibidos por Dios, pero Dios decidió exhibir a Cristo en la cruz por nuestros pecados y por el conocimiento de cada uno de los detalles de nuestra vida, hermano. Dios podría haber hecho eso, pero en lugar de eso, lo que hace es extender su mano de misericordia y salvarnos, hermano. ¿Sí están entendiendo, hermano? El único que sabe exactamente todo lo perverso es el mismo que viene, extiende su mano y me salva. Eso es tremendo, hermano. ¿Sí? Así lo hizo con David. Cuando el profeta Natán viene y le dice, Natán reconoce que había pecado contra Dios, y la respuesta de Dios antes de que él pudiera decir, he pecado contra Dios, el profeta, Dios ya le ha dicho, ve, le vas a decir toda esta historia a David, y cuando reconozca, porque va a reconocer tu pecado, tú le vas a decir, Dios te ha redimido. Eso fue lo que le dijo. Dios te ha redimido y no morirás, dice. Dios, sabiendo todo el pecado de David, aún con todo eso, le dice, no morirás. Así lo hizo también con la mujer adúltera que iba a ser apedreada, ¿ustedes se acuerdan? ¿Sí? La traen y le dicen, esta fue encontrada en el mismo acto del adulterio, que dice la ley que debe de ser. Y evidentemente dice que uno fue saliendo tras otro, movido sus conciencias, y él le dice, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y saben qué le dijo Dios? Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, el hecho de que Dios sabe, tienen que pensar en esto, hermano. Dios sabe todo lo que has hecho, aún así te perdona, te salva. Hermano, lo mínimo que debes hacer es no peques más. Hermano, cuando hayamos hecho un pecado, podemos tener la seguridad de que ese Dios que lo sabe todo no nos condena, sino que nos salva. ¿Sí? Pero dejemos el pecado y entendamos algo, las consecuencias de nuestros pecados allí van a estar, pero es mucho mejor saber que Dios nos perdona a pesar de ellos. ¿Sí? David no pudo evitar las consecuencias de su pecado, pero no murió porque Dios le perdonó, Dios le redimió. Eso es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de la cruz, que sabiendo Dios todos nuestros pecados, aún así Él mismo extiende su mano y nos salva. No nos condena, pero nos dice, no peques más. Y esa es la idea de Salmo 139. Para los incrédulos, la omnisciencia de Dios puede ser un motivo de inquietud y de temor, de ser expuestos delante de alguien. ¿Sí? Pero para el creyente es motivo de confianza y seguridad, ¿sí? Porque el que lo sabe todo, aún así le perdona. Si te das cuenta, David, cuando escribe el Salmo 139, no está aterrado, no está escribiendo palabras de terror, hermanos. Más bien está escribiendo palabras de maravilla. Dice, estoy maravillado. Me estoy sorprendido que aún sabiendo todo, Señor, tú todavía quieras salvarme. Me rodeas con tus brazos de amor y a pesar de lo malo que he hecho, a pesar de mis pecados, tú me perdonas, tú me salvas. Esto es maravilloso. Dice, no lo puedo comprender. Eso es lo que está diciendo el salmista. Léelo conmigo, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Ustedes lo pueden comprender? ¿Cómo puede ser que aquel que sabe todos mis pecados, todos mis movimientos, todos mis pensamientos, es el mismo que me perdona, el mismo que me salva, es el mismo que va y toma la cruz que yo debía tomar, es avergonzado por mí, es ese mismo? Por eso el salmista dice, estoy maravillado, porque no puedo entender cómo puede pasar esto. ¿No te maravilla la omnisciencia de Dios, hermano? ¿No te sorprende el conocimiento de Dios? Hermano, recuerda esto. Acuérdate el día que te salvó Dios. Ese día
Dios tenía en la mente cada detalle de tu vida, de todo lo bueno y lo malo que hiciste. Y en ese momento que te salvó, no se le estaba olvidando nada, pero estaba diciendo, por esa razón vengo y te salvo. Por esa razón Cristo murió en la cruz, por ti y por mí. ¿Sí? Porque a veces lo que único queremos es decir, no, a mí nada más cuéntame lo que yo hice. No, Dios cuenta no solamente lo que hiciste, sino lo que pensaste. Eso es lo que Jesús dice. Oyeron que se les dijo, no matarás, pero yo digo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, ya es culpable de juicio. No necesitas derramar sangre. Aquel que mira para codiciar a una mujer en la calle ya es adúltero de corazón. Dios persigue por eso también y también te salva por eso. ¿No es maravilloso ese Dios? Conclusión, hermanos, ya vamos terminando. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira, hermanos, yo no importa si lo sé todo o no conozco nada, lo importante es si yo soy conocido por Él. Miren, en la manera práctica, hermano, hay cosas que yo no voy a entender. Hay cosas que yo no sé porque yo no fui testigo. Hay cosas que yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé cómo va a terminar el asunto, el problema que yo tengo. Yo no lo sé. Pero yo tengo como Dios a uno que sí sabe todo. Y cuando yo tengo un Dios que lo sabe absolutamente en todo, yo debo de aprender a confiar en Él. Y actuar en consecuencia de ello, hermano. No podemos vivir como si Dios estuviera, es como si me pasó algo y es que en ese momento en que me hicieron daño, Dios volteó su rostro y no se dio cuenta. No, Dios sabe exactamente todo lo que pasó. ¿Sí? Cuando nosotros queremos tomar justicia por nuestras propias manos, lo que queremos decir es que Dios no se dio cuenta, Dios no lo sabía, entonces yo tengo que hacerlo por mi propia cuenta. Al contrario, nosotros debemos reconocer que Él lo sabe y por alguna razón, esa persona, ¿sí?, que debería de sufrir las consecuencias de su crimen, no lo está sufriendo, no lo sé por qué, pero yo confío que Dios sí lo sabe todo. Y entonces yo vivo confiado, ¿sí? Yo no digo que no debo perseguir justicia, yo lo que estoy diciendo es que no debes hacerlo a tal grado como si Dios no supiera absolutamente nada de lo que ha sucedido, ¿sí? ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar? O lo peor que puedes experimentar de un Dios omnisciente, que sabiendo quién eres, lo escuches decir, yo nunca te conocí. ¿Te imaginas? Eso es lo peor, hermano. Dios sabe todo, pero quiere perdonarte, quiere que tú te arrepientas de tus pecados, ¿sí? Porque lo peor que puedes experimentar de un Dios que lo sabe absolutamente todo es que te diga, yo no te conozco a ti, yo no te conozco. ¿Sí? Para terminar, hermanos, ¿qué tengo que hacer con la omnisciencia de Dios? Adorarle. Necesito mostrar gratitud a Dios porque no me persigue a pesar de que sabe todo detalle de lo que estoy diciendo, hermano. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Servirle, hermano. Dios podría desecharme por todo lo que sabe, pero a pesar de ello, aún nos pide que le sirvamos a Él. Bien podría haber mandado a los ángeles a hacer el trabajo de predicar el Evangelio, porque te aseguro ellos lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Y aún con todo eso, el Señor quiere que nosotros seamos lo que hagamos eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro, después de haber negado al Señor, pasa el tiempo, él entra en una depresión y regresa un momento en el que se encuentra con el Señor, está en la barca y entonces se encuentra con Jesús, se da cuenta que es Él y es ahí donde hay una conversación con Él y Él le dice ahí, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo entonces, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Cuando él está diciendo, tú lo sabes todo, él está diciendo,
No solamente sabes que me ama, tú sabes que yo te negué, tú sabes que yo maldije tu nombre ese día que estaba siendo enjuiciado, tú sabes que te abandoné, pero tú sabes también que te amo. ¿Sí? Y dice la Escritura que cualquiera que ama a Dios, ¿sí?, es conocido por Él. Entonces, si tú le amas, hermano, sírvele. ¿Sí? No tengas temor. Sí, Él sabe todo lo que estás pensando, todo lo que estás haciendo. ¿Sí? Pero si tú le amas, ¿sí?, sírvele. Sírvele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Dios sabe lo que nosotros somos. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Pero aún así Él quiere que le sirvamos. Así que si tú hoy entiendes la omnisciencia de Dios, tienes un llamado. Sírvele. Porque a pesar de que todo lo que conoce de ti, Él quiere que tú le sirvas. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, hermano? Bueno, vamos a orar. María Elisa, ¿nos ayudas a orar?